Rade, ¿cómo les va la vida? Hoy les quiero hablar sobre cómo nos cambia el viajar. ¿Qué pasa en nuestra mente cuando viajamos? ¿Qué sucede con lo que dejamos atrás? ¿Qué sucede con lo que nos está por esperar en lo que venimos, en la transición, mientras estamos viajando del punto A al punto B? ¿Y cómo nos afecta en todo, en los resultados? Entonces, vamos a comenzar por algo simple. Cuando uno está empezando a viajar, cuando uno está empezando a salir del cascarón, de la realidad, de lo que él consideraba como su todo en su más alta exposición, ¿no es cierto? Todo lo que yo tengo es esta realidad que vivo, y como no hay otra realidad que yo conozca, no puedo considerarla real. Eso es sentido común. Entonces, nosotros desenvolvemos apegos, establecemos seguridades, establecemos vínculos con lo que nos tiene acurrucados, en esa mordomía. No sé si se conocen la palabra. Mordomía es ese deseo de no hacer nada, de quedarse así tirado, o la vagancia en sí, de no querer trascender o salir de la zona de confort, ¿no es cierto? Cuando una persona está estancada en esa realidad, generalmente tiene muchísimas otras personas que lo apoyan porque viven la misma realidad que él. Y claro, ahí lo tenés al desenvolvimiento del concepto del patriotismo, de las cosas folclóricas, de las cosas que te atan a ese lugar. Mientras más tú puedas desenvolver algún tipo de apego a algo que es una atadura, más vas a amar a tu nudo, más vas a amar la cuerda que te tiene atado, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil para la mayoría de las personas salir a viajar por el mundo y decir: voy a vivir mi propia vida, no lo que establecieron como si yo tuviese que seguir como regla inamovible, el quedarme estancado. Yo tengo cierta información sobre este tema porque a los 16 años, por primera vez, 16 años, me fui a Brasil, tuve que aprender portugués, me fui solo, no tenía nadie, no conocía a nadie, terminé viviendo en la calle, me pasaron mil millones de cosas, pero no hay una sola de ellas que hoy en día, con mis 53 años, me arrepienta de que me hayan pasado, y me pasaron cosas intensas, muy intensas. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo empezás a darte cuenta de que todo es un aprendizaje fantástico, pero no quiero hablarlo desde lo que pasa con el tiempo, en retrospectiva, observando lo que vos hiciste, sino qué te pasa en el momento. Una de las cosas importantes que te pasa en el momento que te decidís a irte, en el momento que te decidís: ¿sabes qué? Me voy de verdad. Hay muchas cosas diferentes: irte a un lugar donde hablas el idioma, o irte a otro lugar donde no lo hablas. Esas son cosas ya más extremas, ¿no es cierto? Pero vamos a lo que vamos. Cuando tú sales de ese caparazón que te protege superficialmente y de apariencias, hay muchos miedos, pero es espectacular. Pero te lo digo de corazón porque lo he vivido y lo he visto en muchas personas que me revelaron exactamente lo mismo. Me acuerdo principalmente de un amigo que hoy en día está viviendo en Río de Janeiro, y me harté de decirle: hermano, salí de Argentina, andate a viajar. Y él mismo se acercó a mí a decirme, cuando salió por primera vez de Argentina: loco, no sabes lo agradecido y cómo te entiendo ahora lo que me decías de que me vaya. Era todo un viaje mental mío, era un miedo. Y ahí está el punto. La sensación de libertad que sucede en el momento mismo que decides largar todos esos apegos de seguridad estables que aparentan cuidarte y protegerte de tus miedos. En ese momento, cuando los largás y te tirás de cabeza a la aventura, a lo que suceda, venga, que lo acepto, estás poniendo en práctica una percepción diminuta de lo que significa el mantra
1866 del Bhagavad Gita, Sarva Dharman Pariteyama Mekam Saranam Braya Hantuan Sarva Pape Vio, que dice, Krishna le dice a Arjun, abandona todo tipo de dharma y ríndete a mí, yo te protegeré. El salir a viajar es más o menos eso. Empezás a darte cuenta cómo estás siendo protegido constantemente, cómo te suceden un montón de cosas, pero constantemente hay un equilibrio en lo que te va sucediendo. Y en eso estás aprendiendo, en eso estás mejorando, porque empiezas a ver cómo tu percepción de la realidad empieza a cambiar. No se quedó estancada en la frecuencia de un pasado que ya no existe, y donde tú estabas preso de todas esas circunstancias, donde simplemente hablabas como la ranita que estaba charlando con su amiga, la otra rana, que se fue a viajar, ¿no es cierto? ¿Conocen la historia? Es una ranita, le dice a la otra, me voy a ir a caminar, a ver el mundo. Y se va, y las dos vivían en un charquito chiquitito. Y la rana se fue y se fue y se fue hasta que encontró el mar. Se encontró el mar y no lo podía creer el tamaño que tenía el mar. Y la ranita volvió a contarle a su amiga y decirle, vámonos, vámonos, vamos a ver el mar. Y la otra, totalmente apegada a su charquito, intentaba entender lo que ésta explicaba en relación al tamaño del mar. Y le decía, ¿qué es? ¿2 veces más grande que el charquito nuestro? ¿3 veces más grande? No, mucho más grande, 4 veces más grande. No tenía dentro de ella la capacidad como para medir lo que estaba sucediendo en el lugar donde ella nunca estuvo, porque justamente eso sucedió. No estuvo, no vivenció eso, y eso nos pasa en todos los aspectos de la vida. Por eso viajar es muy importante, porque no solo crecemos en el entendimiento de que existe otro universo más allá de lo que es nuestra casita, nuestro charquito, sino que también aprendemos a darnos cuenta de que muchísima gente habla sin ninguna experiencia, sin ninguna vivencia. Es como que vengas a vos a criticar cómo se vive en la India y tuviste una experiencia insignificante, fuiste 2, 3 días, 2 semanas a India, no entendés nada de la cultura, ni del idioma, ni de la filosofía, ni de la historia, nada. Y das unas opiniones. Ya me he hartado de ver gente que habla de India, por Dios. Es más, hace muchos, 30 años en realidad que no veo televisión, y antes decía en un momento dado, me quise mentir a mí mismo diciendo, bueno, voy a ver documentales, ¿no? Y me di cuenta que un montón de documentales mienten, porque yo estuve en los lugares donde están hablando de ese documental. Tengan en cuenta que yo he vivido hasta el día de hoy en 58 países diferentes, di más de 14 vueltas al mundo. Entonces esto me dio la experiencia real de lo que significa vivencia de lo que está sucediendo en aquel lugar, y me entendí a mí mismo en muchos aspectos con respecto a cómo uno a veces está huyendo de sí mismo. Se cree que porque se va a otro lugar va a dejar de tener los conflictos existenciales que tiene dentro de su mente. Y eso no sucede, porque nosotros estamos llevando nuestro cuerpo de un lugar al otro. Entonces el cuerpo que tiene los conflictos también se va para el otro lado. No hay forma de escaparse de ellos. Es algo muy interesante de observar que cuando nosotros verdaderamente trascendemos el miedo de esta situación de quedarnos estancados o en la seguridad falsa, empezamos a tener una libertad espectacular y empezamos a recibir toneladas de bendiciones sobre las percepciones de la realidad expandida, sumado a la cantidad de experiencias que tenemos fantásticas al poder recibir información de personas que no han vivido la misma vida que nosotros, que tienen otro tipo de experiencias, otro tipo de idioma, otro tipo de cultura, otro tipo de alimentación, otro tipo de todo. Es muy, muy importante también el punto de ver que estas personas son igual que nosotros, man. No son diferentes. O sea, la primera vez que yo fui de Brasil a California, en Brasil todavía yo tenía la memoria de las películas que había visto cuando era adolescente, de Estados Unidos y todo Hollywood, ¿no? Y claro, cuando llego a California me doy cuenta que era toda una gran mentira. O sea, el 80% eran mexicanos o latinos. O sea, no había todo ese concepto de los rubiecitos con sus autos y todo eso, sino que había una sociedad latina
con un poquito de mejor estándar económico que en Sudamérica, pero tampoco ni tanto. Las personas tenían los mismos conflictos existenciales, los mismos miedos, los mismos dramas, los mismos sufrimientos, las mismas felicidades, los mismos deseos. Entonces, otra de las cosas que empieza a suceder es que te das cuenta de que esa idea de que, porque una de las cosas que muchísimo se ve en Argentina, en todos lados, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, yo la recorrí de punta a punta, Sudamérica entera y a Centroamérica también, Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, todo, México, mucho. Tienen la idea de que el sueño americano, ¿no? La idea de Estados Unidos, la idea de que allá es mejor que acá, y no han estado. ¿Cómo podés opinar de algo que no has estado? Estás opinando lo que opinaron otros, que te han contado y que te venden a través de la mentira de Hollywood. No hay ningún lugar mejor que estar dentro tuyo en armonía. Acá es donde está la armonía, acá es donde está la felicidad, está dentro. El viaje más difícil que existe es desde tu racionalidad a los sentimientos, a las emociones, a la verdadera sensación del amor que está dentro de nuestra esencia, que no está, ni siquiera radica en el corazón, está en todos nosotros. Es un estado de conciencia. Entonces es concientizar al inconsciente de nuestra realidad espiritual eterna. Y ahí es donde está la felicidad, no en un lugar específico. Vos podés estar en cualquier lugar del mundo y estar triste, frustrado, depresivo, ansioso. Cualquier tipo de emoción puede sucederte en cualquier lugar del mundo. Es un estado mental, no es un estado geográfico. Entonces muchísimo vi de gente latina que vive en ese sueño tan impresionante de creer que Europa es mejor. En este momento vivo en Reino Unido, en el norte de Irlanda, y está la misma historia. La gente tiene los sufrimientos, las ansiedades, son diferentes. Son diferentes. Acá no sale el sol casi nunca. Todo el tiempo el verano dura un mes, 23 grados, 24 grados. La gente cree que están en Honolulu o en Bahamas o en el Ecuador, porque salen desnudos un poco más, porque hay 23 grados de temperatura. En India tenés 60 grados, ahora mismo está sucediendo, julio 6, sí, 60 grados de temperatura en algunos lugares y eso está calorcito, ¿entienden? 23 grados acá creen que es calor. Entonces todo el mundo, en todos los lugares hay carencias y beneficios diferentes, pero cada cual tiene que entender de que no importa dónde te vayas, sino acomodas tu mente. No importa dónde estés, el problema va a estar dentro tuyo, no afuera. No, todos y cada uno de nosotros tenemos esa capacidad de controlar nuestras reacciones en relación a los impulsos exteriores. Entonces es de parte nuestra que va a suceder el estado de felicidad, no desde lo que estemos afuera. Pero definitivamente te aconsejo salir afuera, porque es como una simbiosis que sucede. Este tipo de comprensión solo podés expandirla en el momento que verdaderamente salgas para el mundo, salgas de tus miedos, salgas de los límites y empieces a conocer verdaderamente lo que existe. Les voy a contar una historia. Cuando sucedió lo del COVID, yo estaba empezando un negocio bastante bueno de la mota, el cannabis medicinal, el cannabis curativo, el cannabis sano. Y se me ocurrió la idea de montar una empresa junto con personas de muy alto calibre, personas que eran muy reconocidas en el mundo de este negocio. Y yo tenía los científicos para procesar las semillas de la mejor calidad. Me fui a Argentina. Hacía 20 años que no iba a Argentina. Les juro, para mí fue ver algo muy impactante, ver cómo las personas vivían todo ese limbo de la ilusión de lo que era eso, sin ningún tipo de conocimiento de que existía otro charco que era mucho más grande, llamado el océano o el mar. Y fue muy cómico porque cuando yo perdí un negocio de unos 500 millones de dólares. ¿Cómo puede ser esto así? Yo no considero que lo perdí, considero que era justamente lo que necesitaba para poder estar haciendo lo que estoy haciendo ahora, porque realmente me siento 1000 veces más satisfecho de todo lo que hubiese sucedido si yo tuviese que estar a cargo de algo tan grande,
porque estábamos planeando agarrar todo Sudamérica, hacer algo bestial. Me habían firmado un contrato de una inversión de $20 millones. Teníamos 7.000 hectáreas para plantar en Uruguay, era todo legal, todo espectacular. Contactos en Colombia con gente dedicada a la parte veterinaria. Imagínense, no era solo para los humanos, sino para veterinarios, para los animales, todo, ¿no? Y fui por 20 días con toda mi familia. Cuando estaba saliendo del aeropuerto de Córdoba, estaba enfrente de la puerta de la entrada del aeropuerto, un policía me cierra la puerta y me dice: no se puede pasar, se cancelaron todos los vuelos. Y le digo: ¿cómo que se cancelaron todos los vuelos? Tengo un vuelo que va a Ezeiza y de ahí me voy a Inglaterra, ¿no? Pues no, me dice, resulta que no, porque hay una epidemia. ¿Qué epidemia? Le digo. El COVID, me dice. ¿Y eso qué? Le digo. Así me enteré de este muchacho, esta gran agenda del COVID. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Entonces los inversores se echaron para atrás, les dio miedo, se terminó eso. Me tuve que quedar 5 meses en Argentina experimentando estar constantemente con personas que desconocían completamente la realidad del océano, del tamaño del océano, que tenían una tremenda cantidad de miedos sobre un montón de cosas que le habían impuesto. Yo hacía, a esa altura ya hacía como 25 años que no veía televisión ni escuchaba radio, y yo tenía que irme a buscar verduras a una verdulería, a un supermercado, a una despensa, y escuchaba constantemente la radio y la televisión metiéndole miedo a la gente sobre vacúnense, vacúnense, el miedo, la muerte, la muerte, la muerte. Y eso es un proceso clarísimo de imposición de ideas, programación mental, eso, pero se da cuenta cualquiera que tenga 2 dedos de frente. Y me impactó muchísimo ver el nivel de sodomización en el que estaban situados ese pueblo y todos los pueblos latinos de la misma idea, con las creencias de que el sueño americano es verdad. Para estar en el sueño americano tenés que estar bien dormido. Cuanto más dormido estés, más vas a creer en ese sistema, ni en el europeo y todos los sistemas que están hechos pura y exclusivamente para sodomizarnos, distanciándonos de nuestra libertad como almas eternas. Entonces fue fantástico, tuve la oportunidad de ver un montón de situaciones. Yo hace 30 años que soy vegetariano, y una de las cosas que también fue muy intenso de ver es cómo parecían fantasmas la mayoría de las personas, porque ahí se come muchísima carne, ¿no? Y se puede ver cuando uno lleva una vida sana, pura, con una práctica constante. Esto no lo digo desde el ego falso, lo digo desde tengo 5 dedos, no voy a mentir si digo que tengo 5. No estoy mintiendo, eso es lo que practico constantemente hace 30 años, yoga, meditación, muchos años en India. Entonces me dan los ojos a percibir toda esta realidad y podía ver los fantasmas que había en la gente, cómo estaban totalmente subyugados energéticamente. Una cosa muy loca, no le podía decir a nadie que vivía en Inglaterra o en el norte de Irlanda, porque de repente su cuerpo, el lenguaje de su cuerpo cambiaba y se manifestaba una envidia, un rechazo hacia mí, un odio hacia mí, porque yo, no por haber estado en Inglaterra y toda esa historia de las Malvinas, no, todo eso es una historia política que le crearon al pueblo para sodomizarlo más, igual que el fútbol y todo. No, porque les daba envidia de que yo estaba viviendo en un lugar que era para ellos la idea del primer mundo. Entonces yo no podía decir eso porque ya no tenía más la misma charla con la persona que estaba teniendo. Dejaba de ser esa persona para intentar ser alguien que tenía que representar un papel diferente para demostrarme a mí de que él también estaba bien en la vida, como si yo estuviese bien en la vida por estar acá. Es toda una idea mental, no sé si me explico. Entonces justamente eso que se genera en la mente de las personas es lo que sucede cuando uno no viaja, cuando uno se limita a sí mismo para no experimentar todo lo que este fantástico mundo tiene para enseñarnos. Así que bajo todo punto de vista les aconsejo de que tomen un poquito de tiempo para ustedes, adquiéranse de verdad. Y si eres joven,
¿O tienes a alguien joven conocido y que está teniendo dudas? Pásale este video, por favor. Que no tenga miedo, que no se limite, que se vaya. Y si tiene que vivir los primeros meses de la manera que sea para poder mantenerse, no importa, la experiencia lo vale. Las vivencias lo valen, porque cuando vaya pasando el tiempo y te pongas un poco más viejo en este cuerpo material, todas esas vivencias te van a hacer sabio. ¿Y cuál es el sentido de la vida si llegas a viejo y no sos sabio? ¿De qué sirve llegar a viejo y ser tonto y no tener ninguna inteligencia que pueda hacerte comprender cosas que son trascendentales a este mundo material? No tiene sentido, y desde las experiencias y las vivencias es donde se genera la sabiduría verdadera. Pero no te vayas como un turista a sacarle fotitos a las cosas. Eso no es viajar. Eso es irte en un tour pagado por otras personas que te guían y te mantienen en tu cajita segura para que no tengas ningún problema, ninguna inseguridad y que vuelvas seguro a tu otra cajita. Entonces viajas de una jaula a otra jaula y vuelves a la jaula original. No pasó nada. Viví la calle, viví la vida, viví tu vida. Y de esa forma te aseguro que vas a tener experiencias fantásticas que te van a hacer tener una mente sabia, una inteligencia sabia, y vas a vivir tu realidad como alma desde la percepción de la trascendencia. Espero te sirva de algo, espero te haya gustado. Por favor, suscríbete, déjale un me gusta y vamos para adelante. Seguimos en el próximo video. Radhe, radhe.